la senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad, hoy no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo pecador, y sigue en pos del Salvador, porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Hermanos, damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concede de compartir su palabra. Por su gracia estamos compartiendo cada mes en esta pandemia un tema especial con algo de consolación para todos nosotros. Y hoy hemos elegido Filipenses 3 del 1 al 21, todo el capítulo. El título es Prosigo a la meta. Vamos a Filipenses 3, versículo 1 al 21. Dice la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en cuanto a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo,
el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pues gracias a Dios por su palabra en este texto de Filipenses capítulo 3. Y bueno, el título Prosigo a la meta es muy significativo, porque Pablo en varias ocasiones en sus cartas habla que la vida cristiana es como una carrera. La vida cristiana es un espacio en el cual tenemos que enfrentar muchas circunstancias adversas, ocasiones con mucha bendición, con mucha victoria, pero también dificultades muy fuertes en cuanto a la fe que tenemos en Cristo. En este pasaje de Filipenses 3 habla mucho de cómo ser un excelente servidor. Dios merece excelencia siempre y Pablo dice, bueno, para que seamos excelentes servidores tenemos que tener una formación en el carácter y notar el alcance de la fe. O sea, Dios siempre trata con lo que nosotros somos, por eso decimos nuestro carácter y el alcance de la fe. Esto es cuál es la esencia y la definición bíblica de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, que es exclusivamente por la obra de Jesús, pero que ha habido mucha confusión, mucha mala interpretación o falta de entendimiento en cuanto a esta base de la fe. Tenemos que decir que en este contexto de Filipenses 3 hay al menos 3 temas principales. Pablo dice discernir a los falsos predicadores, una vida cristocéntrica y constancia. Son los 3 títulos que tendríamos en este tema en general. Cuando dice discernir a los falsos predicadores, es un tema difícil de explicar porque realmente esperaríamos que venido Jesús, dada su salvación, formando a sus apóstoles, los apóstoles formando a discípulos, y en esa cadena de formación de discípulos esperaríamos que hubiera prácticamente perfección en el carácter, en la formación, en el ministerio. Sin embargo, siempre hubo falsos predicadores. Ha habido personas que intentan hablar de Jesús o en el nombre de Jesús y el título o la forma en que manejan las doctrinas o el esquema que están presentando es totalmente falso. Pablo lo habló también con los Gálatas y lo habla aquí con los Filipenses. Dice muy abiertamente, ¿no? También en Corintios habla de algunas personas que estaban desviando a la iglesia de la fe. Entonces, cuando hablamos de discernir a los falsos predicadores, estemos atentos a lo que escuchamos. Sobre todo hoy que tenemos tanto medio electrónico, de verdad, medios que hace décadas no hubiéramos pensado que existirían. Bueno, hay un gran alcance, hay una gran facilidad para escuchar predicaciones o ministerios o leer libros o ver alguna enseñanza o alguna predicación que nos puede parecer buena. Sin embargo, hay que discernir siempre. Siempre hay que notar qué es correcto y qué no es correcto. El segundo tópico que vemos aquí habla de una vida cristocéntrica. La vida cristocéntrica es un título teológico que se maneja de cómo los cristianos tenemos una vida centrada en Cristo. O sea, no estamos centrados en nosotros mismos, ni en las personas que nos rodean, sino centrados en Jesús, que es la manera más espiritual de vivir. Y si estamos centrados en Cristo Jesús, tenemos vidas normales. En relación con Dios y con la gente que nos rodea, todo va a tomar el lugar adecuado porque tenemos a Jesús como el eje, como el centro de nuestra vida. Pero si no tenemos una vida cristocéntrica, podemos tener muchos errores de personalidad y muchos errores de doctrina y de ministerio. El tercer tópico que vemos aquí es la constancia. Pablo habla mucho de esa constancia y él era un ejemplo, como veremos un poquito hoy con su ministerio y con su vida, ser constantes en las cosas de Dios. O sea, continuar, persistir, porque va a haber algunos momentos en que parece más o menos fácil. La vida cristiana, tenemos salud, tenemos bendición, tenemos una economía sana, la familia está unida, posiblemente son grandes argumentos para estar bien. Sin embargo, en muchas ocasiones perdemos la salud, en muchas ocasiones lo económico cae, la vida familiar también tiene muchos conflictos constantemente y esto hace que tengamos pues una falta de fe en alguna ocasión o un debilitamiento en la fe. Necesitamos constancia en las cosas de Dios. Vamos a hablar en Filipenses 3, del 1 al 21, de 4 consejos para la iglesia. 4 consejos para la iglesia. Recordando que un consejo es como una advertencia de prevención, una forma de esperar buenos resultados a través de corregir conductas. Y bueno, el primer consejo que vemos aquí para la iglesia de Pablo es cuidado. Filipenses 3, del 1 al 6, cuidado. El apóstol habló a los filipenses diciéndoles 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro.
Entonces, habla Pablo de una gran edificación. Recordamos que los filipenses fue una iglesia de mucho amor, de mucha comunión con Pablo, de mucho interés, de mucha preocupación, como quizás deberíamos hacer todos los cristianos entre nosotros, pero él se sentía con tanto amor con esta iglesia y sin embargo tiene algunas cosas que corregir. Y dice, por lo demás, hermanos, o sea, además de lo que vimos en el capítulo 2 hace un mes aproximadamente, Pablo dice, hay otras cosas que son importantes y que tenemos que atender. Y dice, hermanos, por lo demás, gozaos en el Señor. La palabra gozo aquí es chará, que quiere decir una alegría que procede de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios tenemos fortaleza, tenemos una bendición, tenemos algunos regalos de parte de Dios que nos producen mucha alegría y eso es el gozo que tenemos. Dios produce gozo en nosotros. Aunque enfrentemos circunstancias adversas como Pablo enfrentó en su ministerio y en algunas cartas vemos que hubo conflictos fuertes, Pablo decía, sin embargo, goces en el Señor. No se queden enfocados en la tristeza, no se queden enfocados en el debilitamiento, sino fortalezcanse en el Señor. Gócense en el Señor. La frase es muy completa. Nuestro gozo es en el Señor. Esto es posicional, o sea, centrado en Cristo. Mi gozo está centrado en Cristo, decía Pablo. No me gozo por lo que soy o por lo que tengo, me gozo por lo que soy en Cristo, lo que tengo en Cristo. Esto es para fortaleza de la fe. Y dice la segunda parte del versículo 1, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces Pablo dice aquí que está con una insistencia a la formación de la iglesia de los filipenses. Es parte del ministerio pastoral o apostólico. No es molesto volver a atender, volver a hablar, volver a discipular o a dar alguna doctrina. Pablo dice, les voy a escribir las mismas cosas. Es decir, ya hubo un discipulado. O cuando Pablo estuvo ministrando directamente allí con los hermanos de Filipos, bueno, estuvo discipulando, estuvo enseñando. Sin embargo, dice Pablo, no me es molesto escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, hay una certeza y una confianza con esta iglesia de que no hay ninguna molestia, no hay ninguna doble cara, hay un gozo de atender a una iglesia donde hay amor. El apóstol sentía amor por la iglesia y la iglesia respondía con amor. Y esto hace un ciclo de formación perfecto para la iglesia y el ministerio. Versículo 2 es un versículo un poquito complicado porque dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Son tres frases enfáticas que hablan de una reprobación. La palabra perros aquí habla de una actitud destructiva o depredatoria. Así como hay algunos caninos, los perros pueden ser depredadores también, habla aquí de una actitud destructiva en algunas personas. Lamentablemente, sí hay personas que llegan a las iglesias cristianas con una actitud destructiva. Llegan a tratar de quitarle el cimiento del amor, tratan de imponer reglas, tratan de imponer otro tipo de filosofías o mentalidades y esto trae pues un debilitamiento a la iglesia. Por eso decimos siempre es muy importante la doctrina y el amor en la iglesia. La doctrina, bueno, lo que enseñamos. ¿Qué enseñamos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esa constancia en la enseñanza, esa bendición, esa disciplina en la enseñanza es algo esencial en la iglesia, pero también la relación de amor, la relación de confianza y de corrección continua. Decimos, la corrección tiene que ser continua. Nosotros como cristianos estamos dispuestos a la corrección con la palabra y con la autoridad puesta por Dios en su iglesia. Dice también, guardaos de los malos obreros. Entonces, esta segunda frase, malos obreros, habla de un producto que no es lo que se espera. La palabra malo significa algo viciado, algo que está mal delante de Dios. Los malos obreros significa entonces algo que está haciéndose y que produce un fruto malo. Esperaríamos que el fruto que está en la iglesia siempre sea bueno. Eso es lo que Dios puede hacer y si nos disponemos todos, habrá fruto bueno. Pero lamentablemente hay personas que tienen un mal fruto en su corazón, en su actitud y eso reproducen en la iglesia. Una actitud divisionista, debilitante, una crítica infundada, algo que no va a edificar, finalmente puede ser algo que hacen los malos obreros. Y también dice de una manera un poquito más completa, guardaos de los mutiladores del cuerpo. La palabra guardaos de estos tres, perros, obreros malos y mutiladores del cuerpo, significa cuídense, tengan mucho cuidado. Por eso la frase que hemos puesto, este primer consejo es cuidado, cuidemos lo que escuchamos. Ahora, los mutiladores del cuerpo habla de una actitud totalmente destructiva, como mutilar un cuerpo, cortar de una manera violenta, no de una manera quirúrgica,
de una manera violenta, agresiva, destructiva. Y el cuerpo, pues, es Jesús. La iglesia es el cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice aquí, los que están mutilando el cuerpo, hay que discernir personas que están dañando a la iglesia. Cualquier persona que divida, cualquier persona que disminuya, cualquier persona que dañe los ministerios, que murmure, a muchos se les hace muy fácil murmurar y criticar, cualquier actitud divisionista es una actitud que nos puede mutilar, no nos está edificando. Entonces, esa intención de dañar hay que desplazarla. Todo lo que hacemos tiene que ser para edificación. En la iglesia de Cristo tenemos el gran privilegio de estar en la gracia, en la salvación, en el perdón, pero todas las conductas tenemos que cuidarlas, no por gusto personal o personalidad nuestra, características o errores de nuestro carácter, vamos a lastimar a otras personas. Tengamos mucho cuidado, porque podemos llegar a ser mutiladores del cuerpo. Punto 3 está en el versículo 3.3, habla de la circuncisión. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, aquí habla de una gran diferencia con aquellos malos obreros, con aquellos perros y mutiladores del cuerpo, que son malas actitudes de personas que existen siempre, como tratando de formar o de deformar a la iglesia. Y Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Esto es un simbolismo. No habla de la circuncisión física que tenían los judíos, sino lo que representaba esa circuncisión. Estar en pacto con Dios. Recordamos que en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de la circuncisión, decían, es hacer algo en tu carne que te recuerde que tienes un pacto con Dios. No es en sí importante la circuncisión, sino la actitud de pacto, la actitud de fidelidad, la actitud de edificación, de santidad. Por eso Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes somos nosotros? Pablo y el equipo que estaba predicando correctamente. Posiblemente desde los apóstoles en Jerusalén y todos los equipos de misioneros que estaban formándose, principalmente por Pablo, otros más quizás por Timoteo o Epafrodito, Tito o Apolos, otros hombres ahí que tenemos, Priscila y Aquila, otras personas que están en total armonía con lo que Pablo está predicando. Dice, nosotros somos la circuncisión, tenemos un pacto. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Entonces, habla de una definición del carácter correcto. Servir a Dios en espíritu es desde lo más profundo de nuestro ser. El espíritu del hombre es lo más profundo, que tiene conciencia de Dios, que tiene comunión con Dios, que discierne las cosas de Dios, que se deja formar, y cuando el espíritu se fortalece, puede entonces tratar de controlar lo que pasa en el alma y en el cuerpo. Pero si gobierna el alma y el cuerpo, el espíritu se debilita. Entonces, por eso dice aquí Pablo, los que en espíritu servimos a Dios. Muchas veces dice vivir dirigidos por el Espíritu o en el Espíritu Santo. Y aquí cuando dice en espíritu servimos a Dios, habla de esa actitud profunda, genuina, honesta, de que Dios gobierna con su palabra, con su comunión, con su formación para nosotros como obreros. Y decía Pablo, y entonces nosotros formamos hacia la iglesia. Y cuando dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, es muy simbólico, porque realmente los malos obreros que habla antes aquí, estaban tratando de desplazar a Cristo. O sea, no es Cristo el Salvador, no tienen ustedes que estar solamente con Cristo, decían los judaizantes, tienen que adoptar todas las ceremonias judías, otros de otras filosofías como los gnósticos en ese momento, un conocimiento superior, otro tipo de fuentes de conocimiento, de perfección, pero estas son desviaciones. Nuestra única fuente de salvación es Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús. La frase quiere decir, estamos alabando a Dios por lo que hizo Jesús en nosotros. Lo único por lo que nos gloriamos, por lo cual nos sentimos así como muy satisfechos, muy bendecidos, es por la obra de Cristo en nosotros, que nos salvó y ha salvado a todos los hermanos en Cristo. Cuando dice no teniendo confianza en la carne, habla de que no estaban ya enfocados en lo que pasaba en la carne, que enseguida se describe qué pasaba en la carne. Dice versículo 3:4, habla de la palabra sarx, carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí hay un enfoque apologético de defensa de la fe, donde Pablo se pone al nivel de aquellas personas que estaban hablando de su carne, que decían que eran de un linaje especial, o que tenían un conocimiento, o que como judíos habían sido muy destacados, y ahora por eso pueden tener algún tipo de influencia. Recordamos, en la iglesia no es con influencias, es con formación. Dios forma personas, no importa lo que fueron. Esto lo veíamos en la carta a los Gálatas, también es la semana pasada. Dice Pablo, no importa lo que hayan sido en otro tiempo, me importa nada más la obra de Jesús
Jesús en su corazón. Por eso dice aquí, yo tengo también de que confiar en la carne, se mete a ese nivel de recordar lo que pasaba en su carne. Dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Ahí habla de un cambio de enfoque, un cambio de valores, ya no nada más Cristo, sino lo que la gente presumía en la carne. Y Pablo lo describe también aquí, desglosa un poco, como tratando de, por reducción del absurdo, así por oposición, decir lo que no debemos de hacer. Lo que no debemos de hacer es estar así jactándonos de lo que tenemos como valores antes de conocer a Cristo. Por eso dice, yo tengo también de qué más lograrme de que los que están presumiendo por allí en las iglesias tratamos de dividir. Versículo 5 dice parte de lo que era esta carne de Pablo. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, Pablo habla de 7 aspectos, versículos 5 y 6, 7 aspectos de una confianza en la carne, de lo que él había sido antes de Cristo. Circuncidado al 8º día, o sea, era un judío totalmente desde el momento en que nació. Sus papás lo circuncidaron, lo llevaron a las cosas de Dios en el fariseísmo, en el Antiguo Testamento, y esto era algo como muy destacado para los judíos, porque aunque a la circuncisión de nueva señal del pacto, no todos habían sido de nacimiento judíos, o no todos eran tan fieles en el judaísmo. Dice, del linaje de Israel, habla mucho que era judío totalmente, su papá y su mamá eran judíos, y bueno, estaban allí en Tarso, de Cilicia, pero habían sido judíos de origen, se habían desplazado. Dice, de la tribu de Benjamín. Incluso Pablo tenía el recuento de qué tribu venía. Ya muchas personas no sabían de qué tribu venían. Habían perdido con aquello del cautiverio en Babilonia y en Medo Persia, pero algunos todavía conservaban algunos recuerdos, algunos registros de sus antepasados. Y dice Pablo, nosotros somos del linaje de Benjamín. Quizás muy pocas personas pueden decir en ese momento de qué linaje venían. Benjamín, uno de los hijos, el hijo menor de Jacob, y dice ahí, bueno, de una de las 12 tribus importantes de Israel. Hebreo de hebreos habla de sus papás, decíamos, ¿no? Él nació de un papá judío que se había casado con una mujer judía, y al ser los dos judíos estaban tan entregados a las cosas de Dios, según el Antiguo Testamento, que a Pablo lo formaron así, con una gran rigidez en la ley judía. En cuanto a la ley fariseo, aquí habla entonces de una agrupación religiosa que todos conocemos, los fariseos, que en el tiempo de Jesús, algunos fueron fieles a las cosas de Dios, otros se oponían a Jesús porque eran como muy exagerados en cuanto a la ley. Tenían 2 talmudes, un talmud babilónico y un talmud judío, o sea, anotaciones de grandes maestros en cuanto a la ley de Dios, pero esas anotaciones no siempre eran muy fieles, muy leales al texto bíblico del Antiguo Testamento. Entonces, había una especie de exageración. Por eso ponen incluso leyes a la gente, como cuántos pasos caminar en un día, qué cosa hacer o qué cosa no hacer en un día de reposo. O sea, se iban un poquito por lo secundario de la ley, pero era un radicalismo en ese momento, era un judío radical. Dice otros argumentos en el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces Pablo habla aquí del celo, o sea, el apego a las cosas de Dios a la manera del judaísmo. La palabra celo quiere decir ese interés desmedido. Los celos fuera de este contexto nunca son buenos. De hecho, a Pablo tampoco le fue bueno tener celo por algunos puntos erróneos del judaísmo, y los celos son una obra de la carne, según el Nuevo Testamento, celos con nadie. Pero dice aquí, en cuanto a ese apego que se le podrá llamar celo, bueno, tenía un celo por las cosas de Dios, por el Antiguo Testamento, y porque era tan celoso que fue perseguido de la iglesia. Recordamos en Hechos 9 cuando fue convertido y cuando había él estado consintiendo en la muerte de Esteban, era un hombre radical en la ley de Dios, y eso era una forma celosa de pensar en las cosas de Dios. Pero esto nos hace ver a nosotros que no todo celo es bueno. Hay celos exagerados o distorsionados o erróneos. Entonces un celo tiene que ser dirigido por las cosas de Dios, en la obra de Dios hacia Cristo y hacia la santidad de lo que sí dice la palabra de Dios para nosotros. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, él pensaba que tenía toda la justicia de la ley. Aunque en algunas cartas como Romanos dice, nadie puede guardar toda la ley, todos los mandamientos de la ley, no puede estar con todo lo que dice el Antiguo Testamento, pero Pablo intentaba ser irreprensible, o pensaba que era irreprensible, que también es interesante notar, ¿no? Entonces dice, en cuanto a justicia, o sea, ¿qué tan justo soy? Soy irreprensible. Trato de aplicar toda la ley, todo lo que dice la palabra, trato de limitar mi vida y mi conducta, recordando que la ley no era el fin, era un medio para que llegáramos a Cristo. Ahora, es importante entonces que nosotros tengamos cuidado espiritual. Los cristianos tenemos que discernir lo que escuchamos. No todo lo que escuchamos es bueno, no todo lo que vemos o podemos aplicar en la iglesia, pero si hablemos de la constancia, ¿no? Que haya un gozo y una formación. Un gozo en el Salvador y una formación por las Escrituras.
Esto como cristianos se traslada exactamente de lo que siguió Pablo para nosotros y de lo que dice el Antiguo Testamento. Los principios de Dios, de fidelidad, de amor, de bondad, de lo que es la verdad, bueno, para nosotros se pasa exactamente igual. Somos formados en la palabra de Dios, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y tenemos un gozo en el Salvador. Nuestro gozo es en Jesús. No nos gozamos en otra bendición, en otro valor, nos gozamos en Jesús. Las bendiciones y los valores son secundarios y son temporales, pero finalmente nuestro gozo básico siempre es en Jesús, ¿no? Y la formación nos viene por las Escrituras, o sea, nosotros tenemos que dejar que las Escrituras nos sigan formando, porque si algunos piensan que ya están terminados, ya no crecen, ya no pueden ser formados porque piensan que están en un límite. No tenemos límite. Mientras sigamos con vida, mientras Dios nos permita la bendición de la vida, Dios nos sigue formando con su palabra. También tenemos que ver un discernimiento, decíamos, de los destructores y de los que hacen daño en la iglesia. Los destructores son reprobables, o sea, toda persona que trata de dañar a la iglesia es algo que hay que reprobar. Y aquí tenemos que tener mucha atención, hermanos, porque hay ocasiones en que tenemos conductas muy egocéntricas, pues muy soberbias o de mucha carnalidad, y no nos damos cuenta cómo dañamos a otras personas. Con un comentario, con una murmuración, con una sentimiento de superioridad o algún tipo de presunción, nosotros podemos dañar a otras personas. Dice aquí que eran destructores en la iglesia de los filipenses. Pablo hablaba de que estaban pues negando la cruz de Cristo. Estaban diciendo, no es Jesús nada más, tienen que tener otras leyes, los judaizantes, tienen que tener filosofías, tienen que estar pues como base de la salvación con otras cosas. Y esto nos quita la base de la fe. La base de la fe siempre es cristocéntrica para nosotros. Tengamos cuidado con las personas que tratan de hacer un daño en la iglesia. Nunca hagamos un comentario que lastime, que divida o que debilite a los demás o que les descalifique. Tengamos mucho cuidado porque esto es muy abundante. Personas que dañan a las iglesias y que piensan que no se dan cuenta o que tienen una buena intención es algo muy común y muy triste entre nosotros. También hay que ver quiénes son aprobados. Dice aquí, los que están en pacto con el Señor, que tienen una perspectiva basada en Dios. El pacto con el Señor ya no es la circuncisión que decíamos, pero somos fieles, es decir, estamos en las cosas de Dios, no somos perfectos, dice Pablo aquí mismo, en el sentido de infalible, perfectos en el sentido de adecuados para un propósito, eso es lo que dice la palabra de Dios, pero estamos en un pacto con el Señor. Jesús es nuestro Salvador y nada más. No hay otro Salvador, no hay nada que añadir, no hay ningún otro requisito que ponerle a la gente, porque sí hay personas que a veces con una intención poquito infundada en las cosas de Dios tratan de poner requisitos a las personas para bautizarse, para estar, para permanecer, cosas que no son básicas, cuando realmente necesitamos poner que la gente solamente siga lo básico, que es Jesús y la salvación que tenemos en Jesús y la perspectiva desde Dios. La confianza que tenemos en Dios ya no es por los valores materiales y las ideas erróneas que teníamos. Pablo dice después de que estuvo diciendo, bueno, estos 7 argumentos, fariseo de fariseos, hebreo del linaje de Israel, del tribu de Benjamín, muy celoso y perseguidor, dice, esto que era para mí valioso ya no es valioso. Más bien ya es como una basura, todo aquello que yo pensaba que me daba alguna fama, algún significado como creyente, no, porque estaba quitándole la gloria a Jesús. Eran valores erróneos, tenemos que quitarlos. La religiosidad también tenemos que irla quitando, lo que son solamente ceremonias o simbolismos, la familia y las tradiciones, como a Pablo le pasó. Esto había sido como muy estricto para él, pero decimos las ceremonias no deben de ser exageradas. Nosotros tenemos 2 ceremonias en la iglesia, ¿no? Establecidas en la palabra de Dios, el bautismo y la Santa Cena. Hay iglesias que hacemos las ceremonias de bodas por la bendición de que la gente se une, pero nada más. No tiene que haber tantas ceremonias y tanto argumento allí con algún tipo de base, incluso de lo que se dice o lo que se hace, las posiciones ahí como muy religiosas, no poses de religiosidad. Eso no conviene. Realmente son cosas que no edifican y ya no nos tienen que dar ningún valor como cristianos. Tenemos una libertad en Cristo, aunque no tenemos que buscar un desorden en las cosas de Dios. Cuando hay una reunión presencial, no decimos que haya un desorden, pero sí que tengamos una cierta libertad en las cosas de Dios. La familia y las tradiciones pueden estar equivocados. Muchas veces a Pablo le pasó con papás hebreos, fariseos, pues no estaban con el conocimiento para poder recibir a Jesús como Salvador. Cuando Jesús llegó a Pablo cambió su corazón. Los errores que hay en estas personas pueden ser una violencia y una dedicación errónea. Estamos viendo que no conforme a la ciencia, decía Pablo, o sea, tienen un celo, no basta ver la palabra, interpreta mal una palabra, interpreta mal un texto, esto es muy común que lo vemos, sin embargo tenemos que ir creciendo. Cuando algo me hacía criticar o pensar que un texto decía algo que me doy cuenta que dice otra cosa,
un mejor maestro, un mejor predicador, que Dios siempre pone personas que nos forman, tenemos que ir creciendo espiritualmente y no quedarnos con aquellos atavismos que a veces nos hacen estar muy limitados y como muy religiosos, ¿no? En algún enfoque así muy radical, en algunas cosas que no son necesarias. Tenemos plenitud en Cristo, solamente Jesús nos salva, solamente Jesús es el Señor. Un segundo consejo para la iglesia es fidelidad. Versículo 7 al 11 dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces aquí habla Pablo de un cambio que hizo el Espíritu Santo en su corazón, porque esas cosas que él pensaba como ganancia, sus grandes valores, 7 valores que describe aquí como judío, ya ahora no van a ser ganancia, sino pérdida. Aquí la palabra ganancia es lo que es muy valioso, algo que no se puede quitar, que es insustituible. Pero Pablo dice, ahora ya no son ganancias, son pérdida. O sea, ya pueden ser desechables. Comparado con Cristo, todo esto es desechable. No importa si fue nacido en una colonia judía gobernada por romanos, si sus papás eran hebreos los dos, eran fariseos, si estaban en la dedicación a las cosas de Dios, era muy formado en la ley judía, él era muy celoso, tenía un conocimiento muy intelectual del Antiguo Testamento, pero no tenía el amor, no tenía la salvación. Entonces dice, por eso, ahora ya estas cosas que eran ganancia, para mí son como una pérdida, son desechables, son desplazables. Dice versículo 8, habla de la pérdida, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo dice aquí la descripción un poquito más profunda de esas cosas que eran para él ganancia, dice todas las cosas, o sea, no unas cuantas, o unas valen más, otras ya no valen tanto, dice todas las cosas que para mí eran valiosísimas, que eran así, pues imprescindibles, ahora son prescindibles. Ya no tengo que estar como judío de judíos, de hebreos, como un hombre tan apegado a la ley judía, un hombre celoso que perseguía a la iglesia, un hombre intelectual solamente en el conocimiento del Antiguo Testamento, ahora tiene un conocimiento guiado por el Espíritu Santo en cuanto a la revelación. Un gran escritor, un gran misionero, un hombre de Dios que ya no vivía como judío, sino que ahora decía, todas las naciones tienen que llegar a Cristo. Ahora dice, esas cosas son como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, es tan excelente, tan superior, tan precioso, tan glorioso el conocer a Jesús, que todas las cosas anteriores son como una basura. Realmente ahora ya no es ese enfoque. Dice, quiero conocer a Jesús cada día más. Quiero conocerle, quiero estar en oración, quiero estar en la palabra, quiero estar en comunión con Dios, quiero entender lo que Dios es. Y mire, este escritor, posiblemente de 13 o 14 cartas del Nuevo Testamento, pues entendió muchas cosas, entendió mucho de Jesús. De hecho, es el autor que más habla de Jesús y toda la teología de Jesús viene en sus cartas muy desglosada. O sea, realmente sí tuvo como una excelencia el conocer a Jesús y era su Señor. Ya no era Pablo al servicio de algunas personas pues fariseas allí en Jerusalén, ahora estaba al servicio de Jesús. Nuestro Señor es Jesús. Aunque tenemos respeto por otras autoridades, ya no estamos sujetos a ellos, a una servidumbre como lo hemos hecho, sino que ahora estamos sujetos solamente a Jesús, nuestro Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, realmente un enfoque de amor, aquí la palabra es ágape, dice, entonces ya no es ese conocimiento, esa religiosidad, sino el amor a Jesús. Amo tanto a Jesús, quiero conocer a Jesús, ese ágape con Jesús, el amor perfecto que es espiritual, que no se basa en obtener o no obtener algo, sino que quiere desarrollarse y que los demás se desarrollen, que perdona, que hace crecer, que tiene un carácter perfecto. Ese amor ágape dice, bueno, todo lo demás para mí es pérdida por el amor de Jesús. Y lo tengo por basura, esas cosas anteriores tengo para mí como algo desechable para ganar a Cristo. Ahora, aquí ganar a Cristo habla de la intención. Ganar a Cristo es el enfoque que tengo, es Jesús. Y sí, en el caso de Pablo fue totalmente evidente el enfoque de Jesús. Decíamos el enfoque cristocéntrico. Ahora era Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué está Jesús? ¿Por qué habla Jesús? ¿A dónde quiere Jesús que vaya? ¿Dónde tiene que fundar iglesias? ¿Qué dice la palabra de Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Qué le reveló Dios de Jesús en el Nuevo Testamento a Pablo? ¿Y cómo estaba la revelación con los demás autores de cartas para nosotros, cartas del Nuevo Testamento? Dice Pablo, entonces, bueno, ahora tengo un conocimiento superior y quiero ganar a Jesús. Dice el versículo 9, de la justicia. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, Pablo dice como un extremo, no solamente el cambio radical de ya no tener valores temporales o efímeros, dice el amor el amor por el conocimiento de Jesús, la excelencia del conocimiento de Jesús, quién es Jesús, dice, y ser hallado en él. O sea,
Cuando acabe mi vida, quiero ser encontrado por Jesús. Cuando dice hallado en Él, habla de una composición posicional. Pablo ya no iba a ser hallado fariseo de fariseos, ni hijo de la tribu de Benjamín, ni iba a ser hallado celoso, perseguidor. Dice, soy hallado en Cristo. El creyente es salvo, es hallado perfecto en Cristo. Es la meta de los que estamos en Cristo. ¿Qué hace Jesús en mí? ¿Qué quiere Jesús hacer en mí? Y dice, entonces, no teniendo mi propia justicia. O sea, ya no quiero decir que soy justo porque fui circuncidado al 8º día, o porque mis papás eran hebreos, porque yo era muy radical en las cosas de Dios, sino que ahora también tengo una justicia distinta, una justificación distinta que es pues diferente porque es en Jesús. Dice, esa justicia anterior era por la ley. Todo el Antiguo Testamento que decíamos nos llevaba hacia Cristo, no que se desplace el Antiguo Testamento, sino que ya se cumplió en Jesús. Entonces no seguimos las ceremonias ni los principios de ciudades o lugares o la circuncisión o muchas formas culturales. Seguimos la esencia, el amor, la santidad. En cada cultura en el mundo no somos judíos, somos cristianos. Tenemos que ver cómo en mi cultura puedo expresar esa santidad basada en el Antiguo Testamento, pero descrita completa de manera absoluta en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, esta justicia que es por la fe de Cristo, es muy notoria la frase fe de Cristo, o sea, no es por la fe de otras cosas, algún tipo de consagración, años en el Evangelio, servicios que hemos hecho, no, la fe de Cristo, o sea, ahora en Cristo y de Cristo. Aquí las preposiciones son fundamentales siempre, ¿no? Cuando estamos hablando en Cristo es posicional, o sea, pertenece a Cristo. Cuando dice de Cristo es pertenencia. O sea, todo lo que tengo de fe le pertenece a Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo, la palabra le pertenece a Cristo y todo lo que Dios hace es a través de Cristo y por su palabra. La justicia es así como una descripción que es de Dios por la fe. Entonces la salvación que tenemos no era por los mandamientos del Antiguo Testamento. Por eso decíamos que es triste que algunas personas confundan lo que es el Antiguo Testamento, que era la base para pues nada más temporal. Y en el Nuevo Testamento tenemos la plenitud, el cumplimiento, la interpretación completa del Antiguo Testamento se da en el Nuevo Testamento. No que desplacemos el Antiguo, pero no podemos seguir algunas ceremonias o algunos los sacrificios que se hacían, porque es como contradecir el gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dice el versículo 10, un texto muy bello, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, ¿cuál es la meta ahora? Conocerle, conocer a Jesús. Ya no es ser fariseo, ya no es ser un hombre muy radical en el judaísmo. Mi meta es conocer a Jesús. No importa a qué me dedico, qué hago con mi vida, que todo tiene un valor, todo tiene una finalidad, tiene un tiempo, pero la gran meta de mi vida es conocer a Jesús. Quiero conocerle, quiero estar con su palabra, quiero estudiar, quiero ser perfeccionado, quiero saber quién es el Señor en realidad. Y si tan solo estudiamos todo lo que dice la palabra de Jesús, pues encontramos una riqueza abundante para que no estemos regresando a otras fuentes de salvación. Dice, y el poder de su resurrección, o sea, ¿cuál es el alcance de la resurrección de Jesús? Si Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar. Ciertamente el día que muramos, nosotros estaremos en un tiempo de espera, decimos el estado intermedio, pero en la resurrección Jesús nos va a levantar para vida eterna, ¿no? Ese poder de resurrección es una esperanza, es una expectativa de vida, son valores nuevos, son sentimientos que tenemos, sufrimientos también en la vida, pero podemos continuar porque no tenemos como meta algo que nos pasó el día de hoy o ayer, la meta es a futuro, la meta es Jesús y hay que pedir que nos enseñe tener esa meta a futuro en nuestro corazón. Ahora, dice ahí también y la participación de sus padecimientos, entonces habla allí de conocer plenamente por qué sufrió Jesús. Sufrió para darnos la salvación, pero también la santidad y todas las doctrinas de la gracia, ¿no? Entonces, ese participar de los padecimientos de Jesús habla de tener el efecto de por qué Jesús padeció. De hecho, una oración muy correcta sería decirle, Señor, que todo lo que Jesús padeció tenga el efecto que debe tener en mi corazón. Irme limpiando, irme perfeccionando, borrar todos mis grandes pecados, cambiar mi carácter, en hacer que yo ya no busque justicia personal, sino la justicia que Dios por la fe. Cuando dice, llegando a ser semejante a él en su muerte, habla de una entrega tan absoluta como la que tuvo Jesús. No que se compare con la muerte de Jesús, sino con la actitud ante la muerte. Eso quiere decir, ser semejante a él en su muerte, que tenga la actitud
que tuvo Jesús, sabiendo que iba a morir, ir a la muerte, dejarse golpear, dejarse crucificar, dejarse exhibir ante el público judío, decir las palabras que dijo por salvar a la humanidad, que significaban la salvación, y bueno, finalmente morir para darle la gloria a Dios. Entonces, el extremo radical ahora no es una vida de fariseo, sino aún hasta mi muerte. Decía Pablo, quiero que Dios se magnifique, que Dios sea manifestado, que Dios sea reconocido por lo que pasa en mi vida y en mi muerte. Dice versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo ve como una posibilidad la resurrección. No dice ya tengo la resurrección, así como algo ya estoy perfecto, me voy a descuidar, porque es lo que sucede. Quienes se sienten perfectos se descuidan. No somos perfectos, aún seguimos en el sentido del tiempo. Dios tiene cosas que tratar con nosotros, cosas que ir puliendo, cosas que ir quitando, que ir desplazando, y que lleguemos a la resurrección siendo perfeccionados. El perfeccionamiento es todos los días. Todos los días Dios tiene algo que pulir, Dios tiene algo que quitar, algo que añadir, algo que modificar en nuestro carácter. Y dice, llegar a esa resurrección de los muertos es una meta intermedia para mí, porque quiero estar también en la eternidad con Dios. Vemos aquí que también somos llamados a la fidelidad. En primer lugar, hablamos de un cambio. Hay un cambio de valores. Ya no tenemos el enfoque religioso o el lucimiento personal o una apariencia. El cambio es que estamos en Cristo. La iglesia cristiana, todos hemos sido pecadores. Estamos en Jesús, tenemos la salvación, y las cosas que nos parecían antes valiosas ahora son como una pérdida. A veces son como un estorbo. De hecho, cuando algo nos parece muy valioso, muy importante, así como al nivel de Jesús o la sangre de Jesús, eso es una verdadera pues apostasía. No hay nada que se compare con Jesús. Aunque ame cosas, personas, circunstancias, valores, eventos, cada parte de mi vida va a ser algo importante, pero no se tiene que comparar, ni siquiera lejanamente con quién es Jesús. Entonces es el ágape que nos da redención. El conocimiento de Jesús, desplazamos lo que era aparentemente valioso en contraste con lo real. Lo que era aparentemente valioso pueden ser actitudes religiosas, pueden ser incluso nombres, religiones, una forma de sentirnos en cuanto a Dios, y ahora nos damos cuenta que solamente con comunión plena, solamente entregados totalmente al Señor, podemos ser bendecidos, podemos ser perfeccionados. Todos tenemos que entregar algo al Señor Jesús, algo más todavía. Y bueno, eso que antes nos daba una apariencia de salvación o una actitud o una alguna pose religiosa, ya las poses no sirven. En Jesús tenemos que estar con una vida nueva, y el contraste con lo real es que eso ya no va a estorbar lo que es real, que es Jesús, porque pasaba con los filipenses, con los gálatas, con los corintios, que había personas que le decían, sí, Cristo más algo. O tienes Cristo y la circuncisión, Cristo y la filosofía, Cristo y ciertas personas, Cristo y algunos grandes maestros, ¿no? Todos los demás maestros y posiciones, religiones, circunstancias son totalmente secundarias. Nosotros las vemos desde la perspectiva de Cristo, pero nunca podemos dar el lugar. Cristo es incomparable, es único y suficiente como Salvador. La justificación que tenemos es abandonar la justificación preparatoria, que era imperfecta, y depositar la fe en el Salvador, que es el diseño de Dios. O sea, así como a Pablo le pasó en el judaísmo, nosotros tenemos una justificación preparatoria. Actitudes, circunstancias, prejuicios que teníamos como cristianos, e incluso una formación imperfecta como cristianos que a veces sucede, tenemos que decir, bueno, esto tengo que desplazarlo. Todo aquello que le quitaba la gloria a Jesús, que no me dejaba ir directamente a Jesús, estar con Jesús y ser limpiado con su sangre, y cada día ser limpiado de mis pecados y de mis imperfecciones, porque es una obra continua en mi vida. Ahora, esto que está pasando, bueno, tengo una fe depositada en el Salvador, que es el diseño de Dios, decíamos, ¿no? Entonces, ya no es una justificación preparatoria o imperfecta, tenemos una consagración diaria. Cada día nos entregamos al Señor, oramos, confesamos pecado, pedimos que nos perfeccione, hablamos al Señor para que haga lo que tiene que hacer en nosotros, y mientras Él lo pueda hacer, siempre será de bendición. Seremos muy bendecidos con la obra del Señor. Las metas trascendentales ya son distintas. Conocer al Hijo de Dios es vida eterna, y tener utilidad del sufrimiento, que el sufrimiento nos perfecciona el carácter. Entonces decimos aquí, las metas trascendentales o finales sería el conocimiento pleno de Jesús. Conocer plenamente a Jesús es la vida eterna para nosotros. Cada cristiano, usted como cristiano, tiene que conocer más de Jesús. No estamos llenos ya del conocimiento de Jesús, cada día le conocemos. De hecho, nadie puede decir que conoce totalmente a Jesús, porque cada día seguimos experimentando, entramos en la palabra, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, y entonces somos perfeccionados en la fe. Hay una, digamos, como anhelo de crecimiento espiritual que tenemos que tener todos como cristianos. Quiero conocer al Señor. Paso circunstancias difíciles a veces algunas circunstancias muy lindas o manejables, pero no importa si es manejable o es feo, yo tengo que estar en las cosas de Dios. Aunque me esté trabajo, aunque no me guste, tengo que seguir creciendo en las cosas de Dios. El sufrimiento es útil.
porque dice aquí que perfecciona nuestro carácter. No buscamos sufrir. Cuando llegue el sufrimiento le pedimos a Dios que lo haga útil para nosotros, que no seamos así como masoquistas que buscamos a sufrir, pero cuando llegue el sufrimiento que no nos derribe, no nos destruya. Tenemos que continuar mientras ese sufrimiento el Señor lo permita y nos permita sanar y salir adelante, nos perfecciona en el carácter. Vamos siendo mejores cristianos porque entendemos el valor del sufrimiento. Una posibilidad, el más alto objetivo es el plan completo de Dios. El plan final de Dios es nuestra redención, galardones en el cielo, bendición con el Señor. Esa bendición que es así indescriptible, como decía Pablo en algunos puntos, que tiene palabras inefables. Bueno, ahí esperamos estar con el Señor, pero esa meta cada día se logra a través de pequeñas decisiones, pequeña consagración, confrontación, corrección y la resurrección, que es la bendición para vida. O sea, Jesús nos salvó para vida, no para muerte. Tenemos que seguir con vida, creciendo, bendiciendo al Señor, dándole gloria a Dios, que su obra se haga completa en nosotros. Así que se impregne en nuestro espíritu, en mi cuerpo, la obra del Señor. La obra que Él quiere hacer cada día, porque no la conocemos. Aún Pablo decía, yo que he escrito, que he sido misionero, no he alcanzado. No soy perfecto, prosigo, como veremos que lo dice aquí. Dice, el tercer consejo es la constancia. Filipenses 3, del 12 al 16. Dice Pablo, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, por lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Entonces aquí habla del alcance o la meta que no se ha logrado. Y vea usted, misionero, escritor, gran teólogo, apóstol, hombre que sufrió por el Señor, un mártir de la fe. Y decía, no lo he alcanzado. Entonces, ese tamaño de fe nos muestra a nosotros que tenemos que continuar. No he alcanzado todo lo que debo de alcanzar, ni soy perfecto tampoco. Ahora, este hombre que tenía un carácter de espiritual, de oración, de ayuno, de consagración, de plenitud con el Señor, de disposición al sufrimiento, dice, bueno, no soy perfecto tampoco. Tengo que seguir siendo profesional, pero prosigo. Habla ahí como esas frases que se dan mucho en los deportes en ese momento, las competencias prosigo, o sea, no he llegado a la meta. Tengo que seguir, no me puedo quedar aquí. Si me quedo donde estoy hoy, no llego a la meta. Tengo que continuar. Y dice algo así como una descripción de la actitud, por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, asir es tomar con fuerza, con cierta desesperación, con una gran necesidad, algo que es vital. Dice, tengo una necesidad de tomar con ese valor de vital aquello, por lo cual fui asido también por Cristo. O sea, así como yo tengo el anhelo de estar en Cristo, Jesús me ha estado dando una bendición de tenerme firme y permanente en su mano. El Señor también me anhela, también quiere que esté, también quiere que sea salvo, también quiere que permanezca en la fe. O sea, es un alcance incalculable de estar asido por Jesús y asidos nosotros para la meta por la cual nosotros fuimos en ese momento, sí, tomados con esa intensidad o con esa disposición o desesperación. Dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haber hoy alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Otro versículo muy bello, también aquí, habla de la actitud de alcance que decíamos, porque dice Pablo, hermanos, no pretendo, o sea, no hay pretensión. La palabra aquí es pretensión. Pretensión es como presumir algo que no tenemos realmente. Así como decir, tengo algo que no lo he logrado, pero yo digo que sí. O les digo a los demás que sí, o aparento que lo he logrado. Dice Pablo, no tengo esa pretensión. No he alcanzado la meta de Dios para mí, misionero, fundador de iglesias, escritor, un hombre de Dios, verdaderamente un intelectual en su momento, con una preparación de verdad que muy pocas personas tenían. Pablo dice, bueno, no lo he alcanzado, pero una cosa hago. O sea, con humildad reconozco que no he alcanzado. Eso es la humildad también, la falta de pretensión. Lo opuesto a pretensión es la humildad. Esa es la estrategia. Que no caiga en soberbia, que no caiga en presunción, que no caiga en creerme mejor que otros. No, yo no lo he alcanzado, soy humilde. Tengo una gran necesidad espiritual de crecimiento. Dice, pero me olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Esa es la perspectiva de los grandes corredores. No se podían poner a ver lo que ya recorrieron. Imagínense un maratón, ¿no? ¿Cuántos kilómetros se tienen que recorrer? O sea, no decía Pablo, ya alcancé, ya corrí mucho. Mira cuánto corrí. Dice, no. Lo que está atrás hay que olvidarlo. Ya pasó, ya serví, ya lo hice, ya lo recorrí, me dio trabajo, me dio satisfacciones, pero tengo delante una meta. Mi gran meta es llegar al fin de mi vida delante del Señor y entregarle todo lo que he hecho.
Decirle, Señor, aquí está mi vida como una ofrenda. Tengo que ser perfecto como corredor, como alguien que se entrega, como alguien que cada día decide, alguien que cada día enfrenta, pero que sabe que no tiene la meta ya lograda. Cada día hay que continuar. La meta termina el día que morimos, realmente. Cuando morimos aquí a la vida eterna, empieza entonces la relación con el Señor. Dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículos preciosos aquí en Filipenses 3. Pero dice aquí Pablo entonces otra vez la mentalidad de los atletas, prosigo a la meta. O sea, hay una humildad y una persistencia en el objetivo. Mi objetivo es estar con el Señor. No es fundar iglesias, no es escribir, no es ser un hombre muy reconocido, un intelectual. La meta es el objetivo final. Llegar con Jesús el día de la muerte, como le pasó. Lamentablemente que lo decapitaron según la historia. Bueno, Pablo dice, mi meta es que el día que yo muera sea aprobado por el Señor. Dice, y tengo el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mezcla esa ideología de las carreras y de los Juegos Olímpicos, en ese momento las Olimpiadas que se daban en aquel tiempo, y decía, el premio máximo es el primer lugar. No es otro lugar o ser reprobado o de plano no llegar. Tengo que llegar y me da mucho trabajo, no es fácil, pero tengo la gran meta de llegar. Y ese llamamiento, ese Dios, de Dios en Cristo Jesús, o sea, no es una gran meta olímpica, es un gran llamamiento de Dios. Dios le llamó para vida eterna, no nada más para ser un siervo, para ser un gran misionero, escritor, un hombre modelo en la fe. Dice también para llegar a la vida eterna. Qué importante es mantener la expectativa de la vida eterna, que la vida eterna cada día la pensemos, que estemos por la gracia del Señor salvos, pero que sigamos siendo perfeccionados en el carácter. Es un llamamiento supremo. Habla de un galardón completo. El llamamiento de Dios en Cristo Jesús era como un galardón, el premio más grande que se pueda tener. No un premio intermedio o un premio así secundario. Dice, el gran premio para mí es ser aprobado por Jesús cuando muera. Dice el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, estuvimos sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces habla Pablo aquí de que hay una invitación. La palabra así que es una frase preposicional. Así que, o sea, como consecuencia de todo esto, de quién es Jesús y la gran obra y conocerle y desechar lo que era antes prescindible que ya no lo es. Dice, entonces los que somos perfectos se refiere a los que estamos en Cristo. No se refiere al carácter aquí o así como la gran meta de misionero o el gran conocimiento, el intelectual. Recordemos el contexto siempre. El contexto del capítulo 1, del capítulo 2, en este caso del 3, habla aquí de quién es Jesús para nosotros en Filipenses. Dice, los que somos perfectos porque estamos en Cristo. No necesitamos nada más. Si alguien nos dice, necesitas otra cosa más, aparte de Jesús, le decimos, no, gracias. No necesito nada más que Jesús. Estemos firmes en Cristo. Dice, esto sintamos, o sea, es una invitación de la unidad del sentimiento en las cosas de Dios. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. O sea, es el discernimiento otra vez. Si sentís otra cosa, habla de una experiencia personal con las cosas de Dios. Pero el que nos tiene que revelar es Dios. Si algo es de Dios o no, si algo es correcto o no, cómo es lo que Dios nos dice. Y eso tenemos que estar siempre sujetos a la palabra. Sujetos a la palabra para que nos siga formando con su palabra. Y no que nosotros forcemos a la palabra a limitarnos a lo que nos gusta o lo que nos parece a nosotros adecuado. Dice versículo 16, pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, Pablo dice aquí que ya hay una meta intermedia. Ya llegamos a una meta, somos salvos, estamos sirviendo, estamos en Cristo. Gracias a Dios por esto. Pero con esto hemos llegado, habla de una fe en Jesús. No se desplacen de Jesús. Le decía a los filipenses, a los gálatas, a los corintios, no digan que hay otros salvadores, otras metas o otras formas de llegar a Dios, otras alternativas. No, la única gran meta es Jesús. Somos salvos en Jesús y es la norma de unidad. Sigamos en esta meta que tenemos de haber llegado ya a Jesús. Nuestra firmeza en las cosas de Dios es un proceso y un diseño. Entonces hay que continuar con Dios. Gracias al Señor que nos da la bendición de la vida, vemos que hay un proceso. No somos productos terminados, aún hay cosas que perfeccionar, hay cosas que pulir, hay cosas que alcanzar, con humildad y con honestidad, con una persistencia evidente. También, en segundo lugar, la convicción. La convicción de la fe con sencillez y con determinación. Con sencillez, como una humildad en la carrera. Estoy corriendo en mi maratón, estoy en mi gran carrera, no importan los años que lleve, los ejercicios que he hecho, no importa nada, aún sigo. Es más, no he hecho nada. Si digo que he hecho algo, caería lo que estaba Pablo antes de conocer a Jesús. Y dice, bueno, no importa. Yo, la única gran meta y gloria mía es seguir en Jesús. Y mi determinación es continuar.
ir creciendo espiritualmente, cada día orar, cada día buscar la palabra, meditar, ser perfeccionados por la palabra, formarnos para servir cada día más, estar integrados en las cosas de Dios. Y también dice persistir. El gran objetivo es la vida eterna, un galardón superior, llamados por el Señor. Entonces mi gran meta es llegar a esa gran meta, a ese gran galardón final, que es la vida eterna. Ser perfeccionados en todo, como personas, parte de una familia, como padres, como hijos, como personas en un trabajo, en una escuela, en oficio, donde nos desarrollemos. Tenemos que seguir perfeccionando nuestro carácter. Dios nos ha llamado a algo muy grande y por su misericordia estamos aquí para alcanzarlo. No con nuestra fuerza, siempre con la fuerza de Dios, pero sí con nuestra dedicación. Es decir, con nuestra obediencia y con decisiones que tenemos que tomar. La unidad de la fe es importante porque no es una fe exclusiva o elitista. La fe es de todos. La fe que tenemos, la fe que compartimos, los que sirven al Señor en otras áreas, en la iglesia local, los ministerios a nivel nacional, a nivel mundial, todo lo que sirven al Señor. Tenemos que darle gracias a Dios y continuar en esa fe. Estamos ubicados en Cristo. Tenemos una norma que es permanecer todavía en Jesús. Un cuarto, son 4 consejos para la iglesia, es imitar. Filipenses 3, 17 al 21. Últimos versículos. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces aquí habla de un gran compromiso. No es fácil decir a los hermanos, imítenme. Pablo habla, imítenme porque estaba en Cristo. Ese es el contexto de este capítulo. Estar en Cristo, no decir que hay otra fuente de salvación, solamente Cristo, pero hay un gran compromiso de ser imitable. Una persona que está en Cristo, que está dejándose transformar, que está siendo un gran ejemplo de la fe. Pablo era muy ejemplar en muchas cosas. Decía, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen nosotros. O sea, no nada más yo, sino hay otras personas que tienen que ser ejemplares. Y esto habla de que en la iglesia nos tenemos que esforzar muchos. No seguimos el ejemplo de una persona, de muchos hermanos en Cristo. Nuestro gran modelo final es Cristo Jesús, pero en la iglesia hay personas que son ejemplo de fe, de dedicación, de entrega, de formación ministerial, de carácter. Gracias a Dios por sus vidas. Versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces Pablo vuelve a señalar a aquellos que habían sido motivo de llanto. Dice aquí Pablo, imagínense este hombre de carácter así, con una gran fortaleza. Dice, andan algunos por ahí. Otra vez, personas que se dicen siervos de Dios, personas que se dicen predicadores o que están en algún contexto de iglesia, pero que no predican a Cristo, que no sirven a Cristo, que no están en Cristo. Dice, de los cuales os dije muchas veces. ¿Cuántas veces dijo Pablo? Muchas. O sea, en las cartas que tenemos, decíamos Corintios, Gálatas y Filipenses, que habla de personas que están mal en la obra ministerial. Había otros más. También ahí dice, en muchas ocasiones les he dicho, hay personas que no están bien, no son creyentes, no están entregados al Señor, no siguen a Dios conforme a toda la palabra, hay algo imperfecto en la fe y entonces puede ser que dañen a la iglesia. Tengan mucho cuidado. Cuando dice Pablo, lo digo llorando, habla de un sentimiento personal. A Pablo le hace llorar que estas personas dividieran a las iglesias, que estas personas desplazaran a las iglesias, porque decía son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, no están con la cruz, sino en contra de la cruz. Fíjese qué peligroso estar en contra de la cruz de Cristo. O sea, no sigas la cruz, no te entregues, no buscas santidad. Hay otros medios más fáciles, más autocomplacientes. Versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces Pablo aquí dice, estas personas reprobables como supuestos siervos, dice, van a tener perdición, van a ser reprobados. Eran judaizantes, gnósticos y dualistas, en el caso de Pablo. Los judaizantes, personas que querían que las personas que estaban en Cristo de otras ciudades regresaran al judaísmo, de otros países. Los gnósticos, personas que decían que con un conocimiento superior eran mejores ya en la fe y no necesitaban la formación ni la santidad. Y los dualistas, personas que decían que Dios es igual que Satanás en poder. Son los dualistas, ¿no? El dualismo. Entonces, estas personas estaban allí en el contexto de Pablo y entonces hay que desplazarlo. Es decir, no, estas enseñanzas no están bien. Cuando dice que prohibirían alimentos como base de la salvación, dice cuyo Dios es el vientre, porque sí hablan muchos de lo que se come y lo que no se come. Que decimos, bueno, lo que comemos, la Biblia habla de un cuidado en lo que comemos, pero lo que comemos no nos hace salvos o no. Tenemos que tener un cuidado, una higiene por los alimentos, pero no porque como o no como algo soy salvo, no soy salvo, porque hay quienes llegan a esa conclusión, quienes dicen que prohibir algunos alimentos es la salvación. Dice, y su gloria, su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. O sea, estas personas son tan soberbias y tan carnales que piensan que son mejores que otros,
que porque comían o no comían, o eran de una filosofía o de otra, podían compararse con la gran enseñanza de los apóstoles, Pablo y el resto de apóstoles del Nuevo Testamento, y estaban desviando la fe de la iglesia. Dice versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, la ciudadanía son los valores y la pertenencia. Soy ciudadano porque tengo una conducta, porque tengo un interés, porque tengo un idioma, tengo una apariencia física que me da pues toda la referencia de ser ciudadano de. Pero aquí dice ciudadanía en los cielos. O sea, es una pertenencia hacia lo celestial, hacia la santidad con Dios, hacia las cosas de Dios, ya no enfocados en aquello tan terrenal y tan carnal como los alimentos o como cierto tipo de apariencias o filosofías. Dice ahí también, de donde también esperamos al Salvador, o sea, del cielo es nuestra ciudadanía, pero también del cielo esperamos a Jesús. Jesús va a venir del cielo, aunque Jesús está en todo lugar, porque es igual de omnipotente y omnipresente y omnisciente que el Padre y que el Espíritu Santo, pero va a llegar físicamente, recordamos, por la iglesia en la parucía, va a llevar a la iglesia a esos 7 años de gran tribulación en la tierra, pero en el cielo el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Pero esperamos a Jesús y después que reinará en el milenio y en la vida eterna, cuando nos juzgue y estemos aprobados o reprobados según fuimos o no creyentes, esperamos al Señor Jesús. Nuestra esperanza es que Él venga. Dice versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un versículo muy trascendental en su contenido, porque dice que Jesús va a transformar el cuerpo de nuestra humillación. O sea, nuestro cuerpo actualmente está humillado por enfermedades, por limitaciones, por algunos temores y toda la violencia en la que estamos viviendo. Sin embargo, por la misericordia del Señor va a cambiar nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, la victoria total, su resurrección, el cuerpo nuevo de Jesús, cuerpo nuevo para los creyentes, tendremos ya en la vida eterna, en la resurrección. Entonces habrá una transformación. Hoy día sí, quizás estamos limitados, dolidos, estamos enfermos, debilitados en muchas cosas, pero esperamos la victoria final. El Señor nos quiere dar una victoria final. Dice, por el poder. ¿Con qué poder va a cambiar nuestro cuerpo de humillación en cuerpo de su gloria? Bueno, con el que también puede sujetar a sí mismo todas las cosas, o sea, con su poder. Porque Él es todopoderoso, nos puede cambiar. Entonces vemos aquí ejemplos de fe, tenemos que seguir. Personas que están en las cosas de Dios y que son un ejemplo para nosotros. No es algo fácil, pero sí tenemos personas que son ejemplo y amamos a las personas que nos han enseñado su constancia, su fidelidad, su sencillez en la fe, su entrega total. Que esto pase en la iglesia, en todas las edades de la iglesia, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que haya gente que tenga un ejemplo de la fe para nosotros. La advertencia, tengan cuidado con los que proclaman falsedades, decía Pablo, estos que su Dios es el vientre, o sea, así como buscadores de placeres, buscadores de solamente lo que es material, que están midiendo lo material en los demás, que no es la base de la fe, realmente es mucho más profundo. La gracia de Dios, la salvación, el crecimiento espiritual, la consagración, la entrega. Esas personas que están allí con una mal enfoque de la predicación tienen un castigo. Son reprobados y son identificados como seguidores de placeres y de soberbia. Aman los bienes materiales, no son salvos. Entonces tengamos mucho cuidado con cualquier persona que trate de modificar la fe que tenemos en Jesús. Los valores que tenemos ahora, la ciudad celestial, es identificación y estilo de vida. O sea, gracias a Dios que estamos totalmente entregados a esa ciudad celestial donde estaremos con el Señor. Ciudadanos con el Señor, sirviéndole, no estaremos nada más con un canto o así como adormecidos o inconscientes. Habrá servicio, revelación, conocimiento, habrá mucha bendición en esta ciudad celestial. Pero desde aquí nos portamos como ciudadanos del cielo, entregándonos, santificándonos, a veces sí enfrentando muchos problemas, muchas debilidades, mucha aflicción. Sin embargo, continuamos por la gracia del Señor. El Redentor va a venir por nosotros, Jesús viene por nosotros. Y dice que nos va a transformar, igual como decía este versículo final del texto, de la humillación nuestra para tener una similitud con la gloria suya. O sea, un cambio radical de todo lo que hoy es débil va a ser fuerte, lo que hoy es enfermo será sano, lo que hoy es incompleto será completo, lo que hoy es doloroso será de gozo. Esperemos esa transformación para que estemos con esa similitud, que seamos entregados a la vida eterna, tan semejantes a Jesús, que solamente podamos decirle, gracias Señor, aquí está mi vida, hago lo mejor que puedo con tu ayuda, con tu gracia, para poder entregarte en todo. No hay ningún límite, no hay nada que no te pueda entregar. 4 consejos para la iglesia dados por el apóstol aquí en esta carta de los Filipenses. Cuidado, fidelidad, constancia y también imitar.
Filipenses 3, del 1 al 21, el tema prosigo a la meta. Oran por nuestra iglesia, hermanos, para que continuemos, que la palabra de Dios nos inspire y que nos haga continuar. En medio de todo lo que estamos viviendo, que la gracia del Señor se manifieste y que su nombre sea glorificado en todos nosotros. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra de Filipenses 3, del 1 al 21. 4 consejos de tu siervo Pablo, esta iglesia muy amada. Cuidado, fidelidad, constancia e imitar. Nosotros hoy te pedimos que nos des cuidado también con lo que escuchamos. Gracias por los que predican palabra, por los que están en una correcta interpretación, en una vida de humildad, en una vida de servicio genuino, pero que podamos también nosotros ser fieles. Necesitamos fidelidad a ti, Señor. Tú sabes que somos débiles, algunos somos infieles, hemos sido inconstantes, pero te pedimos que podamos ser fieles a este mensaje, a esta salvación. Que también la constancia se dé como parte de nuestro corazón, porque nosotros queremos aprender a estar en las cosas de Dios, a pesar de lo que está pasando. Oramos por fidelidad y fortaleza para todos los que nos rodean. Sabemos que hay muchas personas que están pasando circunstancias muy, muy difíciles, pero por tu misericordia te pedimos que nos permitas continuar, Señor. Si nos das la vida el día de hoy, estás mostrándonos que nos amas y que quieres que continuemos. Ayúdanos a estar sanos, los que hoy tienen enfermedad, que sean sanos, Señor. Los que tienen conflicto económico, que tengan provisión. Los que tenemos algún temor, tenemos cada día estas circunstancias a las que nos enfrentamos, que son tan difíciles. Te pedimos que nos guardes, que seamos prudentes, que seamos gente de fe. Y que también imitemos en la iglesia a los que son constantes y que están en tu camino. Gracias porque has puesto hombres y mujeres de todas las edades que nos han sido un ejemplo de fe. Pablo lo fue en su tiempo como un gran escritor, un gran misionero, un gran teólogo, un hombre de misiones que sufrió naufragio, sufrió que lo apedrearan y casi lo consideraran muerto, que estuvo dispuesto a llegar a Roma aún para defender la fe y que finalmente fue decapitado. Pero dejó un gran ejemplo de fe para nosotros también. Hoy en tu iglesia te rogamos que nos ayudes a ser ejemplares. Tú sabes que somos imperfectos, que somos débiles, pero te pedimos que cada día seamos mejores para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Dios les bendiga.